Buenos días, Víctor Manuel. Hola. Está al volante como siempre. Estamos en el medio del norte de Tenerife. Lo que toca. Camino de, como dice ese cartel que está ahí a la derecha, vamos a ir al Parque Rural de Anaga. Y vamos a hacer una pequeña ruta, que se llama la Ruta de los Sentidos, por ahí a la derecha. Perdón, estoy de copiloto. Ventajas de conocer un poco la isla. Madre mía, qué carreteritas. Bueno, pues eso, que para llegar aquí desde la ciudad de San Cristóbal de la Laguna hay que seguir las indicaciones de hacia Anaga. Y estamos ahora en la ciudad o el pueblo de Las Mercedes, que vamos a termina justo donde empieza el Parque Rural de Anaga. Ahora cuando lleguemos en un ratito os enseñamos el sitio más chulo que vamos a ver. La carretera, como podéis ver, es bastante curvosa, llena de curvas. Hay que tener mucho cuidado, ir muy despacito, porque aquí también bajan los autobuses y la verdad que hay que tener bastante cuidado. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Seguimos en Tenerife, aunque estemos congeladillo en medio de la niebla, que los enseñaremos ahora. Hemos venido hasta el Parque Rural de Anaga, que está cerquita de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. De hecho, este parque rural ocupa una extensión de 14.000 hectáreas y ocupa también, digamos, parte de 3 municipios, que es Santa Cruz de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste. Hemos venido por una razón muy especial y vamos a hacer la Ruta de los Sentidos. Justo detrás nuestra está, bueno, se me olvidaba decir, estamos en la zona de Cruz del Carmen, para que sigáis las indicaciones desde la laguna. Y acabamos de salir de la oficina de información turística, que nos atienden súper bien y nos han dado incluso un folletito para saber el origen del camino. Y justo desde aquí hay zona de parking y enfrente, cruzando el parking, empieza la ruta. Esa ruta tiene tres partes. Tres rutas diferentes. 3 rutas. Digamos. La primera es muy cortita, son 10 minutos. 10 minutillos. Y además está habilitada para personas de movilidad reducida, porque es todo por una pasarela de madera. La segunda es parte de la primera y un poquito más. Y son, dijo, unos 20 minutos. Y llega una tercera, que es un poquito más complicada. Es circular. Y unos 45 minutos. Unos 45 minutos, o sea que empieza... 45 minutos desde aquí. Lo dicen ellos, o sea, igual... Depende del paso de la persona. Estamos 3 horas y aún estamos ahí todavía nosotros. Bueno, nosotros vamos a hacer la primera y la segunda. La tercera no lo tenemos muy claro porque el tiempo está complicadillo. Hay niebla, hace frío, bueno. Sí, bueno, para que os hagáis una idea, salimos con 20 y tantos grados y aquí hace como 13 o 14. Hay que venir bastante bien abrigados, hay que llevar calzado cómodo y cerrado. Y nada más, nos dejamos de rollos y vamos a enseñaros lo bonita que es esta ruta. Venga, adiós. Hasta ahora. Trying to wake up from a dream is harder than it seems. Birds are flying. Mira, ¿ves? Aquí siente la textura. Por esto se llama la Ruta de los Sentidos, porque durante todo el camino habrá partes para sentir al bosque. Entonces, esto de la textura de los árboles, obviamente los árboles de verdad no se pueden tocar. Mira qué maravilla. O sea que estamos en un cuento de hadas. Esta es la primera parte de que os hablábamos antes. Como veis, tiene una pasarela, no, ya no se niebla, de madera. Y esta es la parte, digamos, adaptada y la más fácil. Así que nosotros vamos a ver hasta dónde llegamos. Que la niebla a mucha gente le joroba, pero realmente, si pensáis, si no hubiese esta niebla o esta lluvia horizontal, como lo llamamos aquí, esto no existiría. Y si no os volvéis a vernos, os queremos. Gracias por habernos suscrito. Si no nos perdemos en el bosque, esperemos que no. Pero vamos, ahora os dejamos para que disfrutéis del paseo con nosotros. I don't know why I can't explain. My heart delivers pain, and I got nothing more to say. I'm just bored in every way. Mirad, aquí tienes la 1
Entonces por aquí sigue la pasarela de madera para la ruta, digamos que está adaptada. Más o menos. Sí. Bueno. Y las siguientes 2 y 3 hay que seguir recto. Está todo muy bien señalizado. I will love you till I die on shaky grounds. You could never understand the way I am. It's not what it seems. Tangled up in dreams. Que seguimos por la ruta 2 y como veis está todo muy bien señalizado con escaloncitos. Se puede bajar fácilmente, ¿eh? Y esto incluso con niños se puede venir sin problema ninguno. Si les gusta caminar, ¿por qué no? Como nos dijo la chica de recepción del centro de visitantes, perdón, este camino no existe porque ellos lo hayan hecho para los turistas. Este camino viene de mucho tiempo, porque es un camino histórico que unía a todos los pueblos de la laguna con Anaga. Hemos llegado al cruce del camino 2 y 3 y creo Que vamos a tomar el 2 de vuelta. Vamos a tomar el 2, que eran unos 20 minutillos, Sí. todo el recorrido. El 3, pues hombre, no está mal, pero no vamos con palos ni no se parece ser que hacen falta. Hay que ir un poquito más preparado. ¿Por dónde es, Anita? ¿Por aquí, no? Es por aquí. No, Víctor, por ahí, a la izquierda. Ay, pero ¿por qué no por aquí? Víctor tiene, para que no os conozcáis, una rara obsesión por meterse donde no se puede meter uno, donde está todo prohibido. Y como es obvio, pues no se va a meter. No vaya a ser que la gente piense que te metes por caminos no autorizados. Cara de cabreo por no poder meterse por los caminos que no está permitido. Junto al parking de Cruz del Carmen tenéis este mirador que antes, esta mañana cuando llegamos nosotros, estaba cubierto de niebla. Pero mirad, ahora se ve casi toda la isla. Las primeras casitas que veis son parte de las Mercedes y la laguna, y al fondo, ahí donde señala mi dedo, está el Teide, que esperamos que se vea bien en el vídeo. Que hay otro día subiremos. Hombre, por supuesto, Os lo enseñaremos. que venir al Teide, venir a Tenerife y a ver el Teide, vamos, eso ya... Que ya de paso subiremos al Teide, subiremos al pico. teleférico si nos deja el tiempo, Al cruzar los dedos, por Dios. y os lo enseñaremos todo. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Estamos en el restaurante con las mejores vistas del norte de Tenerife. Este restaurante que tenéis aquí se llama Casa Santiago, que se come muy bien. Ahora enseñamos la comida que vamos a hacer, ya lo conocemos nosotros, pero mirad qué vistas tenéis desde la terraza y flipar, porque esto es impresionante. Aquello que se ve al fondo, San Andrés, se ve parte del muelle, y Santa Cruz está en esa dirección. No, y no se ve Gran Canaria, mira. Víctor, ¿dónde estamos? Víctor ya está comiendo. Después de las vistas que acabamos de enseñar, estamos en el restaurante. Es que por esto venimos. Esto que está enterrado debajo de esa montaña de patatas fritas se llama carne fiesta. Pues si lo queréis pedir. Carne con ajos. Carne con ajos, diríamos, en la península. A lo mejor. Sí, bueno, en la península, pero yo lo aquí se conoce como carne fiesta. Y yo me he pedido un bistec de cerdo a la brasa. Que si por cierto queréis comer en este sitio, la carne a la brasa solo los hacen los fines de semana. Sí, exactamente. Y como hoy es sábado, lo sabíamos, pues sabemos qué pedir. Así que nada, nos vamos a poner manos a la obra. Que aproveche. Bueno, seguimos ahora al mirador del Pico del Inglés, a ver qué se ve por aquí. Se ve Santa Cruz, la capital, parte de la laguna y el Teide.